Cumplimos el horario previsto, empezar la segunda parte a las 6:30, que era un poco lo previsto, ¿no? Bueno, supongo que todos tenéis la hoja, no sé si tú también tienes la hoja que hemos dado hoy. Por la parte de atrás está lo que vamos a ver ahora. Los modelos, dos modelos de pragmática jurídica. No vamos a verlos en detalle, por supuesto, porque son cuestiones bastante técnicas, en fin, que no nos interesan en absoluto entrar al detalle, sino más bien cómo se hacen, qué pretenden y cuáles son sus límites, sobre todo. Porque el interés de esto es quizás intentar el próximo día pues avanzar, proponer un modelo propio, un modelo desde la pragmática que aquí más hemos hablado, que intente no caer en las dificultades en las que caen estos modelos, ¿no? El primer modelo es el de Neil McCormick, de tradición anglosajona, escocés, creo que escocés, en fin, de la Gran Bretaña, bueno, pues es un positivista jurídico, pero corregido, digamos, ¿no? Positivista jurídico y algo más, pero no deja de ser positivista jurídico y por tanto tiene unos límites que intentaremos ver al final, ¿no? De una pequeña descripción que vamos a hacer de su teoría. Y luego un modelo pragmático, pero basado en Habermas, que es el modelo pragmático universal de Robert Alexy. Es un modelo pragmático y en este sentido muy válido, pero al ser universal, como el de Habermas, pues tiene unos límites, unas deficiencias que intentaremos mostrar al final de la exposición también. Bueno, por empezar por el modelo positivista de McCormick, he comentado que es positivista, y es positivista porque adopta, como hemos dicho, los positivistas adopta como modelo de argumentación jurídica el silogismo judicial. Y, según él, fuera de la lógica deductiva, fuera de la mera aplicación automática de una norma general y abstracta, el derecho no es concluyente. Los jueces, las sentencias no son, digamos, no hay solución correcta. Hay discreción judicial. El juez, más o menos, pues ya veremos cómo lo puede justificar, porque él va a hablar de eso, pero ya advierte de entrada que fuera del derecho no todo está permitido, pero, en fin, no es concluyente. Las decisiones del juez no son porque no hay decisión correcta. Y va a echar mano en lo que llevamos a llamar la justificación externa, es decir, la justificación cuando no hay norma de los llamados principios, que va a ser algo muy importante cuando intentemos un proyecto alternativo. Por revisar un poco lo que hemos dicho, la justificación interna, la del silogismo, vendría a decir que una decisión judicial está justificada cuando es la consecuencia lógica de una regla legal, una norma legal, abstracta, general, que estipula, en términos generales digo, la obligación de fallar en ese sentido, siempre que los hechos sean subsumibles en el supuesto de hecho de la norma. De manera que una norma diría, si P, entonces Q, si fulanito hiciere el homicidio, cometiera el homicidio, entonces Q, se cumplirán tales y tales condenas, se da el supuesto de hecho, se da la P, ¿no? Luego Q, luego que se cumpla la ley y que fulanito pues acabe en la cárcel el tiempo que sea, ¿no? Bueno, según McCormick, una argumentación jurídica, si hay norma, siempre se puede reconstruir hacia un silogismo. Es decir, habrá pasos de desarrollo que él llama, habrá términos que habrá que interpretar, habrá que tal, pero normalmente siempre se puede reconducir hacia una premisa mayor, una premisa menor fáctica y la consecuencia jurídica. Esto es así. El razonamiento lógico permite a los jueces actuar a partir de normas legales y justificar sus decisiones porque, dice McCormick, porque en virtud de su oficio los jueces tienen, en primer lugar, la obligación de aplicar las reglas del derecho válido. Es una obligación que viene de su oficio. Tienen que aplicar las leyes, hacer justicia conforme a derechos, se suele decir.
y como consecuencia el deber de dar efecto a las consecuencias legales que se siguen de dicha aplicación. Es decir, de eso se trata ser juez, dice McCormick. Pero es que además, según McCormick, los jueces tienen una capacidad de identificar qué es derecho, cuáles son las normas válidas. Tienen esa capacidad. Porque según McCormick, todos los jueces, y abogados también, comparten criterios comunes para identificar cuáles son las normas válidas y cuáles son, pues, reglas de cortesía o otras normas sociales, ¿no? Es lo que Hart, digamos, el maestro, el último de los maestros del positivismo, llama la regla de reconocimiento. Hay una serie de criterios por los cuales ellos pueden reconocer qué es derecho, qué es norma vinculante coactivamente, qué es norma jurídica y qué son normas morales, de cortesía o cualquier otras normas sociales. Dice McCormick que esta aceptación de criterios de reconocimiento tiene buenas razones para aceptarlo. Por ejemplo, es bueno porque hace que las decisiones judiciales sean predecibles, eso crea certeza jurídica o seguridad jurídica en la sociedad, es decir, sabes si pasa algo, qué va a pasar luego, no depende del juez, de la mañana que tenga, ¿no? Sino que el juez no inventa leyes, sino que aplica leyes que ya están y por lo tanto la gente sabe a qué atenerse. Esa es una de las grandes cuestiones que habría que responder cuando intentamos superar el positivismo, porque efectivamente parece que nos quedamos sin certeza, sin seguridad jurídica. Entonces habrá que decir hasta qué punto eso es así, es un miedo fundado los que tienen los positivistas y por eso se aferran. Ya digo que el positivismo es una corriente que está prácticamente en desuso en otras filosofías de la ciencia, etcétera, mientras que en el derecho parece que sigue siendo una corriente imperante. Y uno de los motivos fundamentales es este. Los abogados, los jueces dicen quieto, o sea, no muevas esto, el positivismo crea certeza y necesitamos seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, si intentamos superar el positivismo habrá que explicar en qué sentido no perdemos certeza, o al menos no como lo dicen los positivistas. Bueno, efectivamente McCormick no deja de decir, y por eso es un teórico de la argumentación jurídica, que este silogismo, a pesar de que es el modelo, es insuficiente. No llega a darnos una idea cabal de lo que hacen los jueces cuando dictan sentencias. Y necesitan echar mano de una justificación de segundo orden, o externa. Es decir, tienen que salir fuera del derecho y encontrar algo, porque hay casos difíciles donde no hay una norma, o la norma que hay no está pensada para el caso concreto que tienen que decidir. Bueno, en este caso, normalmente los jueces, McCormick dice que los jueces tienen que, no todo está permitido, como decíamos antes, ¿no? Es decir, cuando no hay norma, cuando el derecho no dice exactamente qué hacer en este caso, qué consecuencia jurídica trae el supuesto de hecho en el que estamos, el hecho concreto que tiene que decidir el juez, se tiene que regir por tres principios fundamentalmente, dice McCormick. El primer principio es el principio de universalidad. Ya lo hemos dicho. Necesitamos una norma general que vincule el hecho que se le presenta al juez con la proposición normativa, la sentencia final que va a dar el juez. Es decir, si la decisión es en un sentido o en otro, será no solo para ese caso concreto que se le ha presentado, sino para cualquier otro caso semejante a este caso, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos que se tiene que inventar, de alguna forma, una norma general y abstracta que venga a decir que en supuestos de este caso, aunque el derecho no dice nada, lo que hay que hacer es esto. Esta es la consecuencia jurídica de estos hechos, ¿no? Por tanto, el principio de universalidad. Esto es como el imperativo categórico, en fin, el principio de universalidad ético, ¿no? Además, estaría el principio de consistencia. Es muy fácil de explicar. El principio de consistencia es sencillamente el principio de no contradicción. Es decir, que la decisión que vaya a tomar el buen juez no tiene que infringir el derecho vigente, no puede ponerse en contradicción con otras normas que ya existen, ¿no? Así que tiene que ser consistente con el derecho válido, con el derecho vigente en su comunidad jurídica. O con algún otro precedente también,
leyes o precedentes que él sabe que existen en su ordenamiento jurídico, pues no puede, esa norma o premisa normativa que va a idear no puede entrar en contradicción con el derecho vigente. Y luego el principio de coherencia normativa, es decir, esa premisa normativa que está buscando, esa norma general por la cual va a justificar su decisión, hemos dicho, tiene que, efectivamente, hay que buscarla, principio de universalidad, tiene que ser consistente con el ordenamiento jurídico y además tiene que ser coherente. ¿Y qué es la coherencia? Claro, la consistencia es la no contradicción. Pero la coherencia es que pueda ser subsumida, quepa englobarla bajo una serie de principios generales o de valores que, dice McCormick, resulten aceptables según el juez, ¿no? Por lo tanto, repito, la norma esa general y abstracta que tiene que buscar el juez, porque si no, no puede justificar su decisión. Su decisión tiene que estar basada en una norma general y abstracta, es el principio de universalidad. Esa norma tiene que ser coherente consistente con el ordenamiento jurídico y tiene que ser coherente con una serie de principios, valores, fines, podríamos decir, principios generales que persigue el ordenamiento jurídico y que suelen estar en las constituciones, ¿no? Bueno, esta última exigencia deriva de la idea de que un sistema jurídico tiene que ser un medio coherente de ordenación social. Es decir, que digamos que basa nuestra convivencia en unos valores inteligibles y mutuamente compatibles. Estos principios son muy interesantes. Vamos a verlo ahora desde un punto de vista muy positivista, es hasta donde puede llegar un positivista, hablando de principios, pero veremos que es el punto de arranque de un modelo pragmático que vamos a ver el próximo día, los principios. Y incluso vamos a dar algunas nociones ya hoy de cómo en la introducción de principios en el derecho cambia mucho cómo se argumenta jurídicamente. Pero lo que hace McCormick es dejar los principios fuera del derecho. Los principios no son derecho. Los principios son objetivos, fines, cosas que quedan al margen del derecho. Es cuando el juez no tiene norma, se queda sin normas, entonces tiene que echar mano a alguna norma y entonces esas normas tienen que ser coherentes con algún principio extrajurídico. Y estos principios dicen que son como normas generales, que cumplen una función explicativa, aclaran el sentido de una norma o de un conjunto de normas que el juez tiene que echar mano, que el juez tiene que inventar de algún modo para dictar sentencia. Y en segundo lugar, cumple una función de justificación, como decimos. Por tanto, es una función explicativa de la norma que inventa el juez, digamos, y una función de justificación. Las normas jurídicas, según McCormick, tienden a asegurar un fin valioso o algún modelo general de conducta que se considera deseable. Y los principios expresan el fin a alcanzar o la deseabilidad del modelo general de conducta. Es decir, que todas las normas, al fin y al cabo, caen bajo algún principio, valor o fin, y si el juez tiene que inventar una nueva norma, pues tiene que ver en qué principio constitucional del ordenamiento jurídico cabría esa nueva norma. El caso es que los principios, dice McCormick, dependen de valoraciones del juez y por tanto no suministran, caen fuera del derecho y no suministran ninguna justificación concluyente de su sentencia. Es decir, con los mismos principios, otro juez a lo mejor hubiera dictado una sentencia contraria, distinta, ¿no? Con el mismo principio. Lo único que logran esos principios es conseguir mostrar que tal decisión es justificable. Pero dice McCormick que para hacerla realmente justificada hay que pasar un argumento consecuencialista que veremos dentro de un momento. Los consecuencialistas son, para decirlo brevemente, evalúan los efectos, las consecuencias, ¿no? Si tiene consecuencias positivas o tiene consecuencias negativas, y este sería finalmente que tampoco es concluyente, pero tendría que terminar ahí el juez hablando de las consecuencias. Bueno, cuando hablamos de justificaciones externas de la norma, de la premisa normativa esa, la primera, ¿no?
que nos permite justificar la sentencia, McCormick habla de dos tipos de argumentos. Los argumentos analógicos, por analogía, analógicos, y los argumentos consecuencialistas de los que acabo de hablar. Estamos diciendo, por tanto, quiero recordar esto para que nadie se nos pierda, en fin, estamos hablando de que el juez no tiene una norma, tiene que buscar una norma, y una de las formas de buscar una norma es por analogía. Es decir, tiene una norma que sirve para algo, entonces extiende el supuesto de hecho para que quepa algo que no cabe en principio en ese supuesto de hecho, pero hace como que quepa. Por ejemplo, hace poco, o hace un tiempo, el tribunal, se planteó la cuestión de que se demandó una autorización judicial para realizar una inspección en un domicilio social de una empresa. Entonces el Tribunal Constitucional se vio obligado a extender el principio de inviolabilidad de domicilio también para las sedes sociales en las empresas. Y claro, donde la norma dice la vivienda de una persona individual es inviolable, el tribunal añadió una nueva norma según la cual tanto la vivienda de una persona individual como lo que es semejante a ello es inviolable. Esto lo hacen ya los jueces. Y de alguna forma se están inventando una norma, ¿no? Por analogía. Claro, esto no deja de ser una extensión que requiere una regla que dice más o menos, esta es una regla que formula Lexi, que veremos a continuación, los supuestos de hechos semejantes deben tener las mismas consecuencias jurídicas, algo parecido a eso, ¿no? Casos iguales que se juzguen o que tengan las mismas consecuencias. Pero claro, el problema es que hay un juicio de valor, cuáles son supuestos de hecho análogos y cuáles no, cuáles son los rasgos en los que nos tenemos que fijar para decir que dos hechos son análogos y cuáles rasgos son, pues eso, que podamos despreciar, ¿no? Esto hace, dice McCormick, que este tipo de razonamientos no sean concluyentes y que, con las mismas consideraciones se podría, con el mismo argumentación análoga, pero con otras consideraciones, un juez, fijándose en otras cosas, podría haber argumentado en sentido contrario. No hay una solución correcta, digámoslo así. ¿Alguien tiene alguna hoja para nuestro nuevo invitado? Sí, es que estamos siguiendo un esquema. Estamos por la parte de atrás. ¿Sí? Pues el otro tipo de argumentos que habla McCormick en este tipo de casos son los argumentos consecuencialistas. Al elegir qué norma debería seguir yo aquí, cuando el derecho no me dice nada, el juez puede elegir entre diferentes modelos de conducta humana en la sociedad, o digamos, tiene que elegir entre distintos modelos de conducta humana en sociedad. La diferencia entre estos modelos, dice McCormick, viene determinada por las distintas consecuencias que se derivan de aplicar una u otra de estas normas rivales en una situación social real. Este tipo de argumentación es intrínsecamente valorativo, claro, puesto que se pregunta por la aceptabilidad o no aceptabilidad de tales consecuencias. Para poner un ejemplo, que tendría yo por aquí, sí, él habla de un caso inglés, ¿no? En el que se planteaba si existe o no la responsabilidad por parte de un fabricante de una bebida que por estar en mal estado ocasiona daños en la salud del consumidor. McCormick muestra que la argumentación en favor del criterio mayoritario del tribunal falló diciendo que el fabricante estaba obligado a indemnizar cuando éste no hubiese tenido un cuidado razonable. Bien, y si se prueba que él no tuvo cuidado razonable, pues está obligado a indemnizar al cliente. Dice McCormick que se basaron en una argumentación consecuencialista, porque efectivamente tenían que entender que era cuidado razonable. En efecto, la justificación que se dio por aceptar el principio de responsabilidad basado en la idea de cuidado razonable es que, en caso contrario, en caso de que no se hiciera así, si no existiera tal principio, las consecuencias serían inaceptables
pues significarían, en opinión de uno de los jueces, ir en contra, así lo expresó él literalmente, ir en contra de las necesidades de una sociedad civilizada, del principio de justicia correctiva y del sentido común, digamos, ¿no? El problema es que, claro, no resulta concluyente, porque puede utilizarse igualmente para defender justo lo contrario. Así, la opinión minoritaria, los jueces que se quedaron en minoría en ese tribunal, argumentaron que si se aceptara tal principio, entonces el mismo habría que extenderlo a la fabricación de cualquier artículo, incluido, por ejemplo, la construcción de una casa, lo que en opinión de esos jueces sería absurdo. El carácter intrínsecamente valorativo de este argumento hace que sea subjetivo y no concluyente. Esta es la idea positivista. Una vez que el derecho termina, los jueces se quedan solos con su subjetividad, con su saber entender y no tienen dónde agarrarse. Entonces buscan principios más o menos generales, estas cosas del sentido común o la sociedad civilizada, en fin, cosas de esas, ¿no? Bueno, también McCormick habla de cuando hay problemas con la premisa menor. Ya sabemos que en un silogismo hay una premisa mayor, la premisa menor fáctica, que asegura que se ha cumplido el supuesto de hecho, y por tanto la consecuencia sería la consecuencia jurídica. Hay problemas en la premisa menor cuando hay problemas de prueba y cuando hay problemas de clasificación de los hechos. Los problemas de prueba se refieren a que hay que inferir proposiciones sobre el pasado a partir de proposiciones verdaderas sobre el presente. Bueno, aquí hay bastante que decir, pero bueno, en general, por comentar ya estas cosas, estos problemas que se presentan de justificación externa es efectivamente cuando no hay ninguna prueba de cosas del pasado y hay que deducirlas, mejor inferirlas o inducirlas, mejor, de lo que hay en el presente, ¿no? Y esto es lo que se llama la coherencia narrativa, que también tiene sus problemas, claro. Pero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se consideró como hecho probado, era en un caso de drogas, ¿no? La policía había intervenido en una casa y había encontrado una bolsa oculta en la almohada de una cama de matrimonio. Estos son los hechos probados, lo que la policía encuentra. Y se discute si una persona que se encontraba en ese momento en el piso, una mujer, conocía la existencia de la bolsa y era, por tanto, coautora de la actividad delictiva o no. Claro, la sentencia, en uno de sus antecedentes de hecho, consideró como hecho probado que ambas personas, un hombre y una mujer, compartían la habitación donde se encontró la droga y que en consecuencia la mujer era también autora del delito. Y esquemáticamente el argumento se podría trazar así. Solo había una cama deshecha en la casa, eran las 6 de la mañana cuando ocurrió el registro policial, toda la ropa y efectos personales de ambos acusados estaban en la misma habitación en que se encontraba la cama, meses después el acusado se refiere a la mujer como mi mujer. Por tanto, esto por coherencia narrativa, por tanto, en la época en que se efectuó el registro, ambos acusados mantenían relaciones íntimas y en consecuencia la mujer conocía la existencia de la droga. Es decir, esto no es concluyente, pero es una forma de tal. Claro, esto es un problema. Gente con mucho sentido del humor dice, claro, resulta que es coherente que yo maté a la portera, por tanto, yo maté a la portera. Claro, esto es peligroso, ¿no? Por mis actos presentes, parece que resulta coherente que yo matara a esa persona, por tanto la maté. Claro, esto es muy peligroso, ¿no? Es más bien para descartar cosas que o cuando, bueno, en este caso, por ejemplo, parece bastante concluyente. Pero hay otros casos donde la coherencia narrativa tiene sus problemas, ¿no? Otro problema de esa premisa menor, premisa fáctica de los hechos, es el problema de calificación de los hechos. No existen dudas sobre qué hechos son los que acontecieron, pero se discute si esos hechos entran dentro del supuesto del hecho de la norma o no entran dentro del supuesto del hecho de la norma. McCormick pone el ejemplo, por ejemplo, de una acción de divorcio. Un hombre que denuncia a su mujer por cometer adulterio, ya ha quedado a la luz un hijo después de haber transcurrido 11 meses sin tener relaciones sexuales con él. La esposa admite esto último, pero claro, añade que el hijo es que ella se ha sometido a un proceso de inseminación artificial, ¿no? Entonces, claro, este es un dato, es un supuesto de hecho de la norma de adulterio, no lo es, en fin, es un caso un poco estrafalario que pone aquí McCormick. Bueno, esto es, digamos, el modelo de McCormick, más o menos, el modelo de un positivista que, al ver que efectivamente el silogismo no es suficiente, intenta explicar lo que hacen los jueces más allá del derecho.
Pero esto tiene deficiencias y es donde más quisiera insistir porque es el punto de arranque seguramente de lo que vamos a ver el próximo día, que es los dogmas del positivismo, ¿no? Estos dogmas están enunciados por Dworkin. Y según Dworkin, en el positivismo tiene esa forma de escribir silogística, lógica, donde la importancia es para la lógica. Esta forma de explicar el razonamiento jurídico presupone tres dogmas fundamentales. El primer dogma es que el juez tiene una discreción judicial absoluta, en sentido fuerte, dice Dworkin, cuando no hay derecho, ¿vale? Cuando no hay derecho, discreción judicial. El juez tiene que buscárselas como pueda, ¿no? Por tanto, no hay estándares normativos, no hay nada que sea más o menos intersubjetivo u obligatorio, donde el juez tenga que pueda echar mano, sino que tiene que hacerlo según su propio saber y entender. Por supuesto, esto quiere decir que al ser subjetivo no es concluyente, es decir, no se puede determinar, no hay una solución correcta. Fuera del derecho no hay soluciones correctas, digámoslo así. El segundo dogma es que habíamos dicho de que los jueces comparten unos criterios que les permiten saber qué es derecho y qué no es derecho, qué son normas válidas del derecho de una comunidad jurídica y qué no son normas válidas de una comunidad jurídica. Porque comparten lo que se llama la regla de reconocimiento o algún tipo de regla maestra, que normalmente son reglas de pedigrí, es decir, son reglas de origen. Pues que la norma provenga de un parlamento constituido legalmente y legítimamente, o que provengan de un órgano administrativo competente en la materia, y entonces esa norma, ¿vale?, es válida. Esas reglas de reconocimiento pues son reglas reconocidas, aceptadas, supuestas por todos los operadores jurídicos de una comunidad política. Este es el segundo norma, es la segunda dogma, ¿no? Primer dogma, discreción judicial. Segundo dogma, comparten los jueces, los operadores jurídicos comparten unos mismos criterios para saber qué es derecho y qué no es derecho. Y el tercer dogma es que los jueces crean una nueva norma, el tercer dogma he dicho, ¿no? Tercer dogma es que los jueces, cuando no hay derecho, tienen que inventar derecho. No hay obligación jurídica, entonces tienen que inventar una nueva norma. Y fijaros, si el positivismo estaba escandalizado pensando en la certeza, los positivistas apelan a qué pasaría si no pensáramos en el derecho como algo dado, como un hecho positivo, pues resulta que al final que los jueces, cuando no hay derecho, se pueden inventar normas ex post facto, a posteriori del hecho, es legislación a posteriori, por tanto, que crea una inseguridad jurídica tremenda, claro, ¿no? Porque evidentemente el juez la está inventando después de ocurridos los hechos, ¿no? Bueno, la estrategia que sigue Dworkin para derrumbar estos tres dogmas consiste precisamente en afirmar que dicha teoría, la teoría positivista, da lugar a una interpretación errónea del proceso de adjudicación judicial. Es decir, el positivismo parte de un modelo, que es el silogismo judicial, que no es exactamente el modelo mejor al que podemos echar mano para explicar qué hacen los jueces cuando deciden. Dworkin parte del hecho, y esto parece que es también un hecho, es decir, no dejamos de ser aquí empiristas, de que cuando los juristas razonan o discuten sobre derechos y obligaciones jurídicas, especialmente en los casos difíciles, echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y otros tipos de pautas morales. Esto ya nos lo acaba de decir McCormick. Efectivamente, cuando no hay norma, pues tienen que echar mano de otros estándares morales, de otras pautas normativas, que no sean jurídicas, dice McCormick. Por eso el problema al que se enfrentan los positivistas es de orden argumentativo. ¿Cómo pueden justificar los jueces sus decisiones conforme a derecho cuando, por definición, se ven obligados a salir fuera
de las normas jurídicas. O sea, el positivista está empeñado en que todo tiene que caer dentro de la seguridad jurídica, dentro de las normas, pero efectivamente, y cuando no hay normas, pues parece que todo está permitido, o casi, ¿no? ¿Qué hace Dworkin? Pues Dworkin, dicho brevemente, lo que dice es que esos principios, esas pautas morales que tiene que seguir el juez, son también derecho. Son también derecho. Es derecho que está ya interiorizado en el derecho en las constituciones. Para McCormick, esos principios de igualdad, autonomía, respeto, todo esto es moral. Para un positivista, todo esto es el reino de la moral, no es derecho. La Constitución no es una norma vigente, no es una norma aplicativa o aplicable, ¿no? De hecho, la jurisprudencia se acaba en el Supremo. El Tribunal Constitucional ya no forma parte de lo que es la jurisprudencia, del sistema jurídico, ¿no? Constitucional ya es otra cosa muy rara, está ahí a caballo entre el derecho y la política. Pues lo que hace Dworkin es decir que esos principios morales son también jurídicos. Son morales, tienen naturaleza moral, pero están incorporados ya en el derecho, están positivizados ya en una norma, marco, en una supernorma que sería la Constitución. Claro, lo decisivo aquí es que al incluir los principios como derecho, formando parte del derecho con mayúsculas, no como derecho, sino como derecho, nos vemos obligados a reconocer una lógica distinta a la deductiva. Si los principios son también estándares jurídicos, pautas jurídicas que tiene que seguir el juez obligatoriamente por su oficio, la argumentación jurídica cambia, ¿no? Nos encontramos con una lógica distinta a la deductiva de la subsunción en la justificación de las decisiones judiciales. Por tanto, el silogismo judicial deja de ser el modelo de argumentación jurídica. En efecto, según Dworkin, los principios introducen en la argumentación jurídica dos dimensiones completamente ajenas a la inferencia deductiva. ¿Vale? Al introducir los principios como derecho, el juez no es que apele a su moral, sino que apela a unos principios de derecho, ¿vale?, que están en la Constitución y que cambian absolutamente el sentido y la lógica, digamos, de la argumentación jurídica. Introduce dos dimensiones, dice Dworkin. La primera de esas dimensiones corresponde al carácter de la orientación que dan a los jueces en la toma de decisiones. Claro, las normas tienen una lógica disyuntiva, o se aplican o no se aplican. Si son válidas y el supuesto de hecho se cumple, se aplican, y si no son válidas y el supuesto de hecho no se cumple, pues no se aplican, no tiene mayor trascendencia la norma. Se limitan a enunciar razones, mientras que los principios, por su parte, lo que hacen es enunciar razones, enunciar argumentos, ¿no? Pero no exigen una decisión en particular. Por ejemplo, Dworkin pone un ejemplo. Si un hombre tiene algo o está a punto de conseguirlo como resultado de un acto ilegal, por ejemplo, una persona que va a heredar o que ya ha heredado de un familiar al que él mismo ha matado o asesinado. Nuestro derecho contiene un principio, dice Dworkin, que dice que nadie se puede beneficiar de su propio delito. Esto ofrece una razón al juez. Una razón que el juez tendrá que tener, y esto es lo decisivo, que tiene que tener en cuenta, porque McCormick lo tomaba como, pues una cosa que podía tener en cuenta, pero a lo mejor no, podía tener en cuenta otro supuesto. Digamos que este principio está en el derecho y por tanto es tan obligatoria como una norma, pero no le dice qué decisión es la que tiene que tomar, sino que le da una razón para tomar una decisión. Ofrece una razón que el juez tendrá que tener en cuenta para decidir si debe o no permitir que esa persona obtenga esa herencia. Pero al mismo tiempo puede haber otros principios o directrices que apunten en dirección contraria. Por ejemplo, una directriz de aseguramiento de derechos. Si la persona ya tiene ese derecho,
Pues por crear seguridad jurídica, etcétera, etcétera, se podría permitir que se beneficiase, se podría meter en la cárcel, pero no quitar la herencia, por ejemplo. O un principio que limite la pena a lo estipulado por la legislación. Eso es, se mete en la cárcel por el delito, pero no se le quita la herencia. En tal caso es posible que el primer principio mencionado no prevalezca, pero el juez tendría que mirar a ver qué principio prevalece. Estamos aquí ya en una historia de argumentación mucho más razonada de lo que veíamos antes, con el positivismo. Porque en otros casos, cuando tales consideraciones contrarias no existan o no tengan el mismo peso, el principio puede ser decisivo. Es decir, que entramos aquí en una dimensión de orientación. Las normas te dicen cuál es la consecuencia jurídica, si pasa esto, entonces hay que hacer esto, mientras que el principio te da una orientación nada más, una razón para tomar una decisión u otra. La segunda dimensión es la dimensión de peso o importancia. La primera es la dimensión de orientación, digamos. La segunda dimensión es la dimensión de peso o importancia. En efecto, muchas veces pasa que los principios, como acabamos de ver con esto de la herencia, se interfieren. Y entonces el juez debe mirar a ver cuál es el peso relativo de cada uno de los principios. Y no existe un modo mecánico de hacer esto. Por eso los jueces acostumbrados a aplicar la norma y a ser positivistas huyen de este tipo de argumentaciones, porque tienen que pensar y tienen que jugársela un poco, ¿no? Porque no hay una forma mecánica de hacer estas cosas, sino que tienes que reflexionar y mirar, en este caso concreto, qué principio pesa más que otro. Cuando se da, por ejemplo, un conflicto entre dos normas, una de ellas no puede ser válida. O sea, nunca puede haber dos normas aplicables en un caso y las dos válidas. Una de las dos tiene que ser inválida en ese caso concreto. Y incluso hay normas, como hemos dicho, normas secundarias en el derecho precisamente para que esto sea de forma mecánica, para saber qué normas se aplican en un caso y qué normas no son aplicables. Bueno, más o menos Dworkin habla de un criterio general de corrección que se podría anunciar más o menos así. No es mecánico, pero es un criterio que puede seguir el juez. Un principio proporciona una razón a menos que el contexto aporte otro principio u otra dirección política que, dadas las circunstancias, tenga el peso suficiente para inclinar la decisión en una dirección diferente. Entonces se trata de valorar qué principio tiene más peso en las circunstancias concretas del caso concreto, ¿no? Para concluir esta crítica y dejarlo abierto ya para el próximo día, me gustaría extraer al menos cuatro conclusiones de esta crítica que hace Dworkin al enfoque positivista o normativista o realista del derecho en favor o a favor de nuestro enfoque pragmático. Lo primero es que debemos rechazar una concepción normativista del derecho, esto está claro. Es decir, la idea es que si somos incluso más realistas que los positivistas y nos fijamos en lo que realmente hacen los jueces cuando tratan de justificar sus sentencias, debemos buscar una concepción más compleja de la que parte de un modelo silogístico o de lógica deductiva. Y donde el juez tiene que echar muchas más veces de lo que parece mano de principios más que de normas. La segunda conclusión es que una obligación jurídica puede ser impuesta tanto por una norma como por un principio. No sé si esto era... Sí. Es decir, que la obligación jurídica existe siempre que las razones que fundamentan tal obligación son más fuertes que las razones o argumentos contrarios. En este sentido, las normas serían como argumentos fosilizados. Es decir, esto lo comentábamos antes con la pregunta del compañero. Para los positivistas son primero las normas y luego, a veces, cuando vienen casos difíciles y tal, tenemos que echar manos a ciertas argumentaciones para aplicar esas normas. Bueno, desde el punto de vista pragmático,
las normas no son más que argumentos fosilizados, son argumentos ya fijados, ¿no? Momificados. Porque efectivamente lo que existe más en la práctica jurídica son argumentaciones, pero hay casos en que podemos ser un poco más perezosos, diríamos. Los jueces pueden ser más perezosos porque ya la norma está ahí, ya no tienen que argumentar. Pero en todo caso siempre lo que debería hacer un juez es argumentar su decisión basándose sobre todo en principios, ¿no? Pero a veces efectivamente la norma le permite efectivamente no tener que hacerlo. En tercer lugar, decir que lo contrario a lo que decía McCormick. Decía, no, es que cuando ya tenemos que echar mano a la justificación externa al derecho, entonces ya no podemos hacer una sentencia concluyente. Depende del juez, de la mañana que tenga, etcétera. No hay una solución correcta. Bueno, Dworkin dice que sí, que hay una solución correcta. Aunque ninguna norma establecida resuelva el caso, siempre es posible que una de las partes tenga derecho a ganar el caso. Es decir, que incluso en los casos difíciles podemos mantener que el juez tiene el deber de descubrir qué dice el derecho ahí. No que a él le parece, ¿no? Dado que el derecho no dice nada, sino que, como hemos dicho que los principios forman parte del derecho, lo que está haciendo el juez es cumplir su obligación de decir qué dice el derecho en el caso concreto y, por tanto, qué es, en su opinión, por supuesto, la solución correcta. En realidad es otra forma de ver lo mismo, porque otro juez, siguiendo sus principios, podría llegar a una conclusión diferente. Pero en todo caso no estaríamos hablando de opiniones subjetivas, de decisiones del juez fulanito de tal, sino que el juez estaría diciendo qué dice el derecho de su comunidad política en ese caso concreto. Es decir, él defiende lo que es la tesis de la solución correcta. Incluso en los casos difíciles, una de las partes tiene derecho a ganar el caso. Esto da cuenta del carácter teleológico que veíamos antes, con que funciona el sistema jurídico. O sea, el derecho tiene que hacer justicia, ¿no? Tiene que impartir justicia. Y por tanto, o bien con normas, o bien con principios, pero en todo caso el juez tiene que dictar justicia, tiene que dictar sentencia, procurando decir quién es el que debe ganar el caso conforme a derecho. Y por último, la última conclusión que quisiera extraer de estas críticas que hace Dworkin es que el sistema jurídico posee una dimensión argumentativa que posee un momento creativo de la razón. Este momento creativo de la razón, esta dimensión argumentativa donde el juez tiene que crear, Dworkin lo llama interpretación constructiva del derecho. Estas son cosas auténticamente heterodoxas para un positivista. Yo veo que aquí no hay abogados. Si hubiera abogados aquí estarían llevándose las manos a la cabeza, literalmente, ¿no? Esto de interpretación constructiva, pero ¿qué me está usted diciendo? No, lo que hay que hacer es cumplir la ley y punto, ¿no? Dice Dworkin, en términos generales, la interpretación constructiva se ocupa de imponer un propósito a un objeto o una práctica en orden de hacer de ese objeto o de esa práctica el mejor ejemplo posible de la forma o género para el que se supone pertenece. Es decir, en este caso es la práctica jurídica. Cuando el derecho escrito no dice nada, el juez tiene la obligación de encontrar la mejor interpretación posible del derecho, buscando cuáles los principios, los criterios que hacen del derecho el mejor ejemplo del derecho posible, ¿no? Del derecho de su comunidad. Es decir, tiene que buscar qué interpretación le da al derecho, qué interpretación al derecho que existe en su comunidad política, no inventarse el derecho, sino, bueno, lo que existe el derecho es estos son los precedentes, las normas. Tiene que buscar los principios que den la interpretación mejor, más válida, para solucionar el caso concreto. ¿De acuerdo? Así que es un esfuerzo ímprobo el que le está pidiendo el juez, efectivamente, porque tiene que crear nada menos que un sentido para el caso concreto, tiene que crear una interpretación del derecho de su comunidad política para el caso concreto. ¿Qué dice el derecho de mi comunidad política aquí, ¿no? Así que tiene que dar toda una interpretación del derecho de su comunidad política para saber qué dice ahí. Es una
todo un esfuerzo de un Hércules, ¿no? Bueno, veremos hasta qué punto todo esto efectivamente es idealista o supone una visión demasiado utópica de la labor del juez. Todo esto lo veremos el próximo día. Yo lo que quisiera ahora es para ver el segundo modelo para terminar mi intervención, ¿no? Este modelo que vamos a ver ahora es un modelo que ya no es positivista, es un modelo pragmático, pero es un modelo pragmático universal, basado en la teoría del discurso de Habermas, de Jünger Habermas. Lo hace un alemán, Robert Alexy, y efectivamente supera el positivismo en el sentido de que la argumentación no es una cuestión de corrección formal de enunciados, de encadenamiento de enunciados, enunciado general, enunciado particular, conclusión. No. Según él, la argumentación es una acción lingüística o una interacción lingüística que tiene lugar en situaciones determinadas. Estas situaciones se dan en el contexto de un diálogo, cuando aparece una duda o se pone en cuestión un enunciado. Esto es absolutamente Habermas. Es decir, hay una interacción lingüística, pero si alguno de los miembros, de los participantes en esa interacción pone en duda alguna de las proposiciones que se están diciendo en ese diálogo, entonces la persona que lo ha dicho se ve obligada a argumentar, ¿no? Y eso lo llama él el discurso. Ya entramos en el terreno del discurso. Tiene que argumentar, razonar lo que ha dicho, ¿vale? En este sentido, la argumentación, al ser una actividad, no solo una cuestión de enunciados, sino una actividad lingüística, una acción lingüística, está regida por reglas que no solo rigen por reglas, por un lado lógicas, en la corrección formal de los enunciados, en el encadenamiento de los argumentos, sino también por reglas de comportamiento. Al ser una acción, esta argumentación, dice Alexy, vamos a ver que tiene reglas, no solo reglas que ni él ni enuncia, son las reglas de la lógica para la corrección formal de un argumento, sino también reglas de comportamiento de los que están argumentando, el juez o los abogados, etcétera. La tesis principal de Robert Alexy es que la argumentación jurídica es un caso especial de la argumentación práctica general. La argumentación práctica general es la argumentación moral. O sea, la argumentación jurídica es un caso especial, un caso específico de lo que es la argumentación moral. Así que lo que tenemos que hacer es primero ver, como veis en el punto B, ver lo que es la teoría de Alexy del discurso práctico general, de la argumentación práctica general, que es la argumentación moral. Luego en el punto C, cómo pasa en su teoría a la argumentación jurídica propiamente dicha. Y luego daremos dos nociones, porque traía un poco más, pero creo que no os voy a cansar, de lo que es una descripción de las reglas y formas de justificación interna y externa de la argumentación jurídica según Alexy. Por eso haremos una breve descripción para pasar al final a los límites del modelo, con lo que terminaremos. Antes de empezar con eso sí que me gustaría dar, porque son muy interesantes, las razones que da Alexy para justificar su enfoque pragmático. ¿Por qué pasar de un enfoque normativista, un enfoque lógico, proposicional, que es el de los positivistas, a un enfoque pragmático, basado en la acción, etcétera? Bueno, y es que tales razones, según Alexy, provienen de los problemas, de las dificultades que genera el enfoque semántico, que según él tiene el enfoque normativista. Un enfoque semántico, es decir, un enfoque basado en proposiciones, en enunciados. En definitiva, para un positivista lógico, el derecho está hecho de enunciados, de frases, ¿no? De proposiciones que se encadenan. Esos son los hechos. Pero en general las proposiciones normativas, no solo las proposiciones jurídicas, sino las proposiciones normativas, los enunciados de valor, esto está mal, o enunciados del deber, debes hacer esto, ese tipo de proposiciones, ahí aparecen expresiones como bueno, como debido,
que nos impiden poder calificarlos de verdaderos o falsos, ¿no? Por ejemplo, cuando un hablante dice A ha obrado mal o debes hacer B, no estamos constatando, describiendo nada que podamos comprobar directamente en el mundo externo. Es decir, si adoptamos una posición estrictamente empirista, no podemos hacer ese criterio de validez, de verdad, estrictamente. Pero tampoco se limita sin más a expresar sus sentimientos o actitudes, no están sencillamente expresando una emoción, sino que pretende decir algo que él considera correcto. O sea, hay una pretensión de corrección cuando alguien dice has obrado mal o debes hacer esto. No está sencillamente diciendo una opinión o expresando tus emociones o sentimientos, sino que hay una pretensión de corrección. Si alguien cuestionara por qué dices eso, tú tendrías que aducir razones en pro o en contra de lo que estás diciendo. Ahora bien, desde un enfoque estrictamente semántico, enunciativo, de proposicional, estas razones no son sino nuevas proposiciones, lo que nos conduce o bien a un regreso infinito, o bien a renunciar a la fundamentación, o bien a un círculo vicioso. Por ejemplo, si alguien dice A ha obrado mal, y alguien le dice ¿por qué?, tendrías que buscar efectivamente una razón. Es que A ha mentido. Pero es que esto es otra proposición. Pero para unir estas dos proposiciones, A ha mentido, por tanto A ha obrado mal, tienes que buscar una regla. Una regla que una, como estamos diciendo siempre, el principio de universalidad, que una el hecho con la regla. Necesitamos, con la proposición normativa. Necesitamos una regla que dice mentir es malo. Mentir es malo. A ha mentido, por lo tanto, ha obrado mal. El problema es que si mentir es malo, nos puede llevar también, alguien puede preguntar ¿por qué? Es decir, que esto todavía no está la fundamentación del todo, es decir, está abierto. Tendríamos que buscar otra proposición que dijera, por ejemplo, es que mentir ocasiona sufrimientos evitables. Claro, lo mismo, tendríamos que buscar ahora una regla que nos uniera una proposición con otra proposición. Algo como lo que ocasiona sufrimientos evitables es malo. Por tanto, si mentir ocasiona sufrimientos evitables, mentir es malo. Y así sucesivamente. Quiero decir que este sería un proceso, en principio, indefinido. Esto sería un problema de intentar fundamentar proposiciones normativas mediante enunciados, que sería un proceso infinito. Habría una solución, parar en un momento dado arbitrario. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esto es mi última palabra. Claro, esta arbitrariedad de alguna forma podría contagiar a todo lo que hemos dicho antes. Es decir, que parar en un momento dado la fundamentación tampoco parece la solución mejor. O podríamos acabar justificándolo con un círculo lógico, apelando a consecuencias derivadas, cualquiera de ellas, pues que mentir ocasiona sufrimientos evitables, ahí estaría la cosa. Y esto, claro, tampoco parece una buena solución porque estaríamos suponiendo la validez de las reglas. En todo caso, Alexis, viendo que intentar justificar proposiciones normativas mediante proposiciones nos lleva a este tipo de problemas, lo sustituye mediante la exigencia de una fundamentación en la actividad misma de la fundamentación, quiero decir. Es decir, él va a buscar, él va a enunciar reglas, no él, se va a fijar en Habermas, reglas que establecen exigencias en la actividad de los participantes en la discusión, ¿vale? Para fundamentar algo, para fundamentar una proposición normativa, no bastan estas reglas lógicas, que serían encadenamientos de proposiciones, sino que además hay unas exigencias en la actividad misma de la fundamentación. Son las reglas del discurso racional, que por tanto no se refieren solo a las proposiciones, sino también al comportamiento del hablante. Y con esto pasamos a la teoría del discurso práctico general. Dice Alexis que, bueno, ahí lo tenéis, teoría del discurso práctico general, la fundamentación de las reglas del discurso práctico. Hay unas reglas, que son las que vamos a anunciar brevemente dentro de un momento, reglas del discurso moral, reglas de la argumentación moral. Bueno, según Alexis, estas reglas del comportamiento de los que tratan de fundamentar sus proposiciones normativas en una discusión,
se pueden fundamentar de varias formas, como reglas técnicas, dice él, o bien con una fundamentación empírica, porque rigen de hecho, o mediante una fundamentación definitoria, es que son las que definen este juego del lenguaje, por ejemplo, una cierta praxis, o la cuarta vía, bueno, esta tercera se parece bastante a la que intentaremos definir el próximo día, ¿no? Y la cuarta vía sería la pragmático trascendental, que dice Alexis, o pragmático universal. Y es que, según él, las reglas estas de la argumentación moral son la condición de posibilidad de la comunicación lingüística. O sea, sin estas reglas no hay comunicación lingüística. Pues son pragmáticas universales, trascendentales en el sentido de Kant. Son condición de posibilidad de la comunicación lingüística. Sin ellas no hay comunicación posible. Bueno, él no va tan lejos, esto lo diría a lo mejor un Habermas, él tiene una variante débil de esta proposición, diciendo que la validez de estas reglas hace posible determinar la posibilidad de ciertos actos de habla, y que si renunciamos a esos actos de habla estamos abandonando formas de comportamiento específicamente humanas. Es decir, no serían todas, pero efectivamente esas reglas son las condiciones de posibilidad de determinados comportamientos lingüísticos de comunicación que son básicos para el hombre. Y si se incumplen, o se abandonan, o se olvidan, pues abandonaríamos una parte importante de nuestra humanidad. Estas reglas fundamentales, paso ya un poco a anunciarlas, serían las siguientes. Bueno, hemos hablado de la fundamentación, como vemos, las reglas y formas del discurso práctico. Estas reglas son condición de posibilidad de cualquier comunicación lingüística, dice Alexis, en que se trate de la verdad o de la corrección, es decir, o de la verdad o de la corrección, tanto en el discurso teórico como en el discurso práctico. Son reglas absolutamente fundamentales para la comunicación. Y claro, son de un tenor muy abstracto, muy general. La primera, nadie puede contradecirse. Ninguno de los miembros de esa discusión, donde se están poniendo en duda determinadas proposiciones, sean teóricas, donde estamos describiendo el gato está sobre el tejado, o sean normativas, ha obrado mal, ha mentido y por tanto ha obrado mal. Cualquiera de esas proposiciones se ponen en duda. Bueno, pues en esa discusión, donde estamos argumentando a favor de proposiciones, ningún hablante puede contradecirse. El principio de no contradicción. Segundo, todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree, ¿no? La sinceridad en la discusión. Tercero, todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos relevantes. Es la coherencia, que sea coherente, ¿no? Que no se contradiga, que sea sincero, que sea coherente. Y por último, distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Es decir, que deben compartir una comunidad de uso, un uso común del lenguaje. No puede ser que unos lo usen de un modo, otros de otro. Tienen que compartir un uso del lenguaje. Por tanto, digamos, ser miembros de una comunidad de uso del lenguaje. Bueno, aparte de estas reglas fundamentales para toda interacción lingüística, Alexis cita unas reglas de razón, que son las condiciones más importantes para la racionalidad del discurso, para que el discurso resulte racional. La primera que enuncia es la regla general de fundamentación. Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma. O sea, no puede dar la callada por respuesta o abandonar el diálogo. Si alguien le pide fundamentar lo que afirma, esa persona debe dar razones, a no ser que pueda dar razones que justifiquen no dar razones. Pero bueno, en todo caso, dar razones de ello. Y las siguientes reglas de razón que dice a continuación son estrictamente las que enuncian, las que determinan la situación ideal de habla de Habermas, que
Quien pueda hablar puede tomar parte en el discurso, es decir, igualdad de derechos, todo el mundo puede participar, todo el mundo puede, ¿eso qué significa? Pues, y la otra persona tiene que contestar, es decir, todos los participantes en esa argumentación tienen igual oportunidad de participar, todos pueden problematizar cualquier aserción, todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso y todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. Y a ningún hablante puede impedírsele ejercer sus derechos, fijaos aquí, estas cosas, mediante coerción interna o externa al discurso. Bueno, esto, según Habermas, lo que asegura es que aquí solo venza la fuerza del mejor argumento. Es decir, nadie puede vencer por la fuerza en una argumentación, en una discusión, sino que tiene que vencer efectivamente la fuerza del mejor argumento. Aparte de las reglas, estas reglas de fundamentación, reglas de razón, enuncia otras, que tampoco voy a enunciar, sencillamente son las reglas sobre la carga de argumentación, puesto que el uso irrestricto de las reglas anteriores podría llevar a un bloqueo de la argumentación. Y se necesita un tercer núcleo de reglas, de carácter esencialmente técnico, cuyo sentido es precisamente el de facilitar la argumentación. Pero no entremos en más detalles, porque pues, tampoco quisiera cansaros. Lo que sí, aparte de las reglas, como viene ahí, también enuncia Lexi formas del discurso práctico. Y son dos nada más. Por eso las voy a enunciar brevemente, porque son fáciles de enunciar. Hay dos formas de argumento práctico, de argumentar prácticamente, de argumentar moralmente. ¿Sí? Si lo dejamos el derecho en el argumento, de alguna forma creo que hay que dejarlo, y dejamos el derecho de alguna forma más general, no podemos caer en un problema como que el mejor argumento tiene que estar. Sí, ya te entiendo. Sí, claro, sí, no, este es un problema. De todas formas, ¿a qué te refieres con los hechos? Estamos en la argumentación moral, ¿vale? Entonces, todavía no hemos entrado en la argumentación jurídica, donde hay argumentación sobre hechos y enunciados empíricos y tal. Pero esto estamos evidentemente hablando de la argumentación moral. ¿A qué te refieres con hechos? Vale. Es que en realidad todavía no hemos llegado ahí. Estamos con la argumentación moral, nada más. A una argumentación de segundo nivel. También habla de reglas de fundamentación de este segundo nivel, pero no voy a ir. Para pasar a la argumentación jurídica directamente. ¿Y cómo pasa Alexi a la argumentación jurídica de esta argumentación general, práctica? Y es que según Alexi, el seguimiento de estas reglas que acabamos de ver y la utilización de estas formas de argumentación práctica aumentan ciertamente la probabilidad de lograr un acuerdo, de llegar a una decisión aceptable por todos, llegar a un acuerdo en las cuestiones prácticas. Tenemos un problema, un conflicto, lo discutimos siguiendo estas reglas, y siguiendo estas reglas parece que efectivamente hay más probabilidades de llegar a un acuerdo aceptable por todos. Pero, dice Alexi, ni garantizan que se pueda obtener un acuerdo, esto no está garantizado, ni que el acuerdo alcanzado sea definitivo o irrevocable, que puede ser aceptado por todos, pero luego no todos lo cumplen. Las razones que aduce Alexi para explicar estos límites del discurso práctico general, del discurso moral, de la argumentación moral, son básicamente tres. Claro, algunas de estas reglas que hemos visto solo se cumplen de manera aproximada. Verdaderamente son reglas muy difíciles de cumplir siempre. Esta sería la primera dificultad. Además, no todos los pasos de la argumentación están determinados, ¿no? De forma que se pueden llegar a diferentes decisiones, igualmente racionales. La posibilidad de posibles decisiones que se alcancen es enorme. Y por último, todo discurso, toda discusión de este tipo debe empezar a partir de las convicciones normativas de los participantes. Es decir, todo el mundo tiene que efectivamente echar mano de reglas para justificar sus proposiciones normativas y claro, aquí cada uno echa mano de sus convicciones normativas. Y estas son perfectamente subjetivas y variables, ¿no?
Así que lo único que podemos establecer con esta argumentación práctica es que ciertas proposiciones normativas son discursivamente imposibles. Por ejemplo, una regla que excluyera completamente a algunos hombres de participar en la discusión, pues, por ejemplo, asignándoles el estatus de esclavos, pues sería completamente inaceptable. Y otras discursivamente necesarias. Por ejemplo, una proposición normativa que exigiera el respeto a la dignidad humana. Pero más allá de esto, más allá de lo que es absolutamente rechazable y de lo que es absolutamente exigible, más allá de esto, pues hay una posibilidad discursiva, una posibilidad muy abierta de posibles decisiones que se puedan tomar. Es decir, no hemos reducido demasiado las posibilidades, hay una laguna de racionalidad muy grande. Ya explicaremos eso un poco mejor luego. Pero es que hay una segunda cuestión, y es lo que decíamos antes: aunque acordemos por fin una decisión, todos, nada garantiza que todos la cumplamos luego, estemos dispuestos a seguirlo. Esto echa mano a Alexis aquí de una distinción que utilizaba Kant entre la formación del juicio y la formación de la voluntad. La voluntad es débil, ¿no? Uno puede estar perfectamente cierto de que la decisión es la correcta, pero sin embargo luego pues no cumplirla, porque sí, ¿no? Porque la voluntad es así. Así que entonces, dice Alexis, es necesario, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de convivencia fuertes o amplios, generales, de conflicto social, echar mano de la argumentación judicial, de la argumentación jurídica en foro institucional. ¿Por qué? Pues porque esta argumentación jurídica, como hemos visto antes, tiene una característica fundamental, y es que hay que llegar a una decisión. Y además una decisión que luego se cumple con la fuerza coactiva del Estado. Es decir, aquí ya no vale el decir, pues no me apetece o no quiero, ¿no? Sino que efectivamente esas normas del derecho que están establecidas mediante argumentación, idealmente, pues efectivamente luego tienen que cumplirse necesariamente. Y hay unas reglas en el sistema jurídico, dice Alexis, hay unas reglas necesarias para decidir entre soluciones contradictorias pero discursivamente posibles, y que además se impongan, ¿no? Es decir, se reduce muchísimo más la posibilidad discursiva, es decir, ya no vale casi todo bien argumentado, en plan sofista, como decía nuestro compañero, sino que ahora hay que tomar una decisión, y esa, además, luego hay que cumplirla. Y hay una serie de reglas para hacer esto. La primera es las reglas que se aplican en el Parlamento, aunque efectivamente aquí no hay ningún mecanismo estricto para hacer esto. Y efectivamente deja todavía un grado de imprecisión muy grande respecto a qué es la norma aplicable. Así que hay otras reglas jurídicas luego, dice Alexis, que son para la aplicación de las normas, y estas son las reglas de argumentación jurídica, de las que hablaremos dentro de un momento. Y luego, por último, hay unas reglas jurídicas del proceso judicial, que son las reglas procedimentales en un proceso judicial. Bueno, las reglas del procedimiento de creación de normas, las reglas del Parlamento, como las reglas del proceso judicial, son normas jurídicas, son las normas secundarias que hemos visto antes, son normas de creación y de aplicación del derecho, y además, puesto que se trata de dos procedimientos de carácter institucionalizado, contiene no solo un aspecto argumentativo, sino también un elemento de decisión. Ocurre algo distinto con las reglas de argumentación jurídica. Aquí el discurso, la argumentación, tanto si lo entendemos referido estrictamente a la aplicación judicial de las normas como a la argumentación legislativa en general, es un caso especial, dice Alexis, de la argumentación práctica en general. ¿De acuerdo? Es decir, la argumentación jurídica, más allá de las normas del procedimiento legislativo o del procedimiento judicial, lo que es la argumentación jurídica propiamente dicha es un caso especial de la argumentación moral. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general? Esto es lo que más me interesa para luego pasar a la crítica, porque luego no voy a cansaros describiendo todas las reglas y formas de la discusión, de la argumentación jurídica según Alexis. Pero me interesa que entendamos por qué dice Alexis
que la argumentación jurídica es un caso especial de la argumentación moral. En primer lugar, porque tanto en un caso como en otro, lo que se discute son cuestiones prácticas. En segundo lugar, porque también aquí hay una pretensión de corrección. La pretensión de justicia que debe seguir el juez sería un caso especial de la pretensión de corrección de una persona que dice es malo, o ha actuado mal, o debes hacer esto o lo otro, ¿no? Bueno, lo podemos discutir en un momento, ¿no? Las normas morales son iguales a las normas civiles. Las normas morales son internas, individuales, no colectivas. Y en el caso de las normas jurídicas, no tienen que ver respecto a la término de justicia, son externas, voluntarias, sociales, y evidentemente colectivas. Sí, bueno, esto es una distinción interesante, pero es de normas, no de la argumentación. O sea, para Lexi estamos hablando de la argumentación en la moral y la argumentación en derecho. Sí, por supuesto, luego hay normas morales, como tú bien has descrito, de ese carácter, y normas de derecho. Pero a la hora de argumentar y de justificar una proposición normativa en moral o una sentencia judicial, dice Lexi que son casos similares. Como una analogía, dice, sí. Dice él que la pretensión de justicia de un juez cuando dicta una sentencia es un caso parecido, un caso similar, un caso específico de lo que es una pretensión de corrección cuando alguien dice esto es bueno o se debe hacer esto otro. Pero la diferencia, por eso es específico, la diferencia es que aquí lo que se pretende no es sencillamente que nuestra proposición normativa sea racional, esté justificada, sino que además esté justificada en el contexto de un sistema jurídico. Claro, esta es la idea, ¿no? Esto es lo que hace además que sea tan decisorio. Es decir, tiene todo el respaldo de un sistema jurídico y todo el respaldo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, la decisión de un juez no es la proposición normativa de alguien que dice esto es bueno o esto es malo, que como tú has dicho es interno, patetín, responde a tus propios criterios, sino que el juez tiene que dar una sentencia que además luego se va a cumplir con la fuerza, ¿no? Si es necesario. Así que tiene que ser coherente, tiene que ser racional, tiene que estar justificado en el contexto de ese sistema jurídico. Y por tanto, así tiene que estar fundamentada dentro de ese sistema jurídico. Bueno, como digo, no os voy a cansar ahora mismo porque además nos está haciendo las 7:30, ya vamos llegando a las 8 menos 20. Lo que vamos a hacer es una crítica a esta, porque podría enunciar, aunque sea los tipos de justificación interna, externa, pero yo creo que ni siquiera, ¿no? Vamos a ir directamente a lo que son la crítica, los límites, las deficiencias del modelo de Alexei. Porque este también será un punto de arranque para lo que digamos el próximo viernes. El punto de arranque será lo que hemos dicho antes de Dworkin respecto a las deficiencias de un modelo positivista de la argumentación jurídica, y ahora vamos a ver las deficiencias de un modelo pragmático universal de la argumentación jurídica. Y empezamos con, efectivamente, la idea de una argumentación práctica general, es decir, que es la misma idea que tiene Habermas de que existe una argumentación práctica general, una argumentación moral con sus propias reglas y tal, eso también se puede poner en cuestión. La pragmática trascendental, o la teoría del discurso de Habermas, supone la existencia de un proceso comunicativo, de un diálogo, capaz de fundamentar racionalmente los enunciados prácticos. Esa es la suposición, que mediante el diálogo yo puedo fundamentar racionalmente mis proposiciones normativas. Esto lo considero malo, esto lo considero bueno, se debe hacer esto, esta persona ha actuado mal. Mediante el diálogo yo puedo fundamentar esto racionalmente. Sin embargo, como ha apuntado Tugendhat, otro filósofo alemán, la fundamentación de enunciados prácticos no implica de manera esencial un proceso comunicativo. Así que para fundamentar proposiciones normativas
de este tipo, no hace falta, de manera necesaria, esencial, un proceso comunicativo. Y para ello, para hacer esta crítica, Tugendhat distingue entre reglas semánticas y reglas pragmáticas. Es un poco metiéndose con las reglas pragmáticas que acabamos de ver, ¿no?, de Alexis. Las reglas semánticas, dice Tugendhat, son las que determinan el uso de una oración en el que es indiferente que sea o no utilizado comunicativamente. Es decir, las reglas semánticas es cuando es correcto usar un enunciado independientemente que lo hagamos en un diálogo o lo escribamos o lo pensemos, ¿no? Independientemente de eso, es el uso correcto de un enunciado. Y las reglas pragmáticas son aquellas que hay que observar en la comunicación. Las reglas pragmáticas son aquellas que rigen el comportamiento efectivamente de los hablantes. Eso es lo que hemos venido a decir, ¿no? Alexis lo que dice es que, bueno, no valen solo las reglas semánticas del uso correcto de enunciados, sino que además hay que poner reglas pragmáticas del comportamiento de los hablantes. Bueno.